Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Vamos a revisar el día de hoy nuestra lección número 3. El tema de nuestra lección es sabiduría con propósito. Estamos, recuerden, en el primer libro de los Reyes. En esta ocasión, capítulo 3, versos 1 al 28. Tenemos como versículos clave los versos 11 y 12. No los voy a leer en esta ocasión porque los vamos a leer más adelante, pero te vas a dar cuenta por qué son los versículos sobre los cuales vamos a centrar toda nuestra reflexión del capítulo 3. El personaje principal el día de hoy solamente es uno, en este caso Salomón. ¿Cuál es el carácter expuesto para nuestras lecciones de semillas en casa? Bueno, Salomón acertó al pedir sabiduría para beneficio del pueblo y no para provecho personal. El objetivo de nuestra lección es reconocer que toda petición hecha conforme a la voluntad de Dios y con un propósito no egoísta seguramente será una oración contestada. Y en ese sentido, pensaba yo, ¿qué pasaría si algún hijo se acerca a su papá para pedirle una cantidad de dinero que sea algo fuera de lo ordinario? Imagínate un niño pidiéndole a su papá 1,000 pesos, o un joven pidiéndole 50 o 100,000 pesos, o un adulto pidiéndole al abuelo unos 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos. Son cantidades, ¿verdad?, que no son comunes, no son ordinarias. Pero yo creo que en un caso así, lo primero que saltaría a la vista o la primera pregunta que el padre haría es ¿para qué lo quieres? ¿No? Indistintamente de cuál fuera la respuesta que diéramos, creo que todos tendríamos que justificar el destino de ese recurso. El día de hoy vamos a revisar un relato que ha sido, ¿verdad?, tal vez de los relatos en la vida de Salomón, del más hablado y el más conocido. Y es aquel momento en el que Dios le pregunta, dime qué quieres y lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Y entonces la respuesta de Salomón, como leeremos en nuestros versículos clave de la lección número 3, versículos 11 y 12, fue una respuesta muy singular, muy particular, que agradó a Dios y que deriva en la inspiración de, a lo largo de 3 milenios, para muchos, incontables generaciones, incluidos seguramente tú y yo, que hemos replicado o hemos de alguna manera querido hacer nuestra también una petición como la suya al decirle al Señor que nos dé sabiduría. Pero bueno, hoy vamos a analizar precisamente la respuesta que Salomón dio al Señor y al observar que fue grata delante de Dios y que Dios contestó la petición de Salomón o aceptó la oferta que Dios le había dado, bueno, vamos a ver, a considerar algunos aspectos y algunos detalles que en esta respuesta están y que nos pueden dar a nosotros una pista de cómo acercarnos a Dios para pedir cualquier cosa, ya sea que pidamos sabiduría o ya sea que pidamos fe o cualquier otra virtud espiritual. Tenemos que saber cómo responder si el Señor nos preguntara qué es lo que quieres. El día de hoy nuestra lección se va a dividir en 6 tiempos, 6 momentos, ¿verdad?, en los que se desarrolla esta trama. Y cada uno de ellos, yo te invito a que los veas con una interactividad entre cada uno de estos puntos, porque lleva un flujo muy interesante desde el momento, ¿verdad?, que arrancamos en el verso 1 y hasta el verso 28. Hay una interrelación y una correlación entre cada uno de estos 6 tiempos o 6 momentos muy interesante. Y yo espero que cada uno de nosotros y sobre todo tú ahí en tu semilla en casa o en tu estudio personal puedas ir reflexionando en cada uno de estos detalles y haciendo las aplicaciones pertinentes a tu propia vida. Vamos al punto número 1, que es la necesidad. Versos del 1 al 4 dicen así.
Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Vamos a hacer algunas notas a los primeros versículos que estamos leyendo en esta sección. Y el primero de ellos, bueno, es que hay una alianza que Salomón hace en sus primeros meses, tal vez, o primeros años de su reinado. Salomón establece una alianza con Egipto, una alianza comercial, que luego ya en el capítulo 10, versos 26 al 29, lo puedes leer, se observa que ya, bueno, obviamente en el capítulo 10 ya ha pasado mucho tiempo, pero se observa que aquí en el capítulo 3 está gestándose una relación política entre Israel y Egipto. Y como era costumbre en muchas de las naciones, cuando hacían algún tipo de pacto, algún tipo de convenio o alguna alianza política, generalmente se sellaba con el matrimonio. Yo creo que lo has visto por ahí en algunas películas, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Y bueno, lo que está pasando aquí es precisamente eso. Para sellar esta alianza internacional, Salomón tomó a la hija de Faraón como su esposa. Para muchos de nosotros, ¿verdad?, que conocemos la historia y el trasfondo histórico del pueblo de Israel y también el contexto en el cual se enmarca la prohibición del casamiento entre israelitas y mujeres de otras naciones, al parecer pudiera ser. La verdad es que creo que todavía eso tiene sus aristas, tiene todavía que considerarse a la luz de principios bíblicos en cuanto a eso, pero parece ser que un matrimonio entre un israelita y una egipcia no era precisamente algo que la ley prohibía, como es el caso de las mujeres cananeas. Eso lo puedes revisar tú en Éxodo capítulo 34, versos 11 al 16 y Deuteronomio capítulo 21, versos 10 al 14. Ahora, pasando al detalle más importante en esta sección, la que se deriva de los versos más adelante en la sección que acabamos de leer, hay algo interesante. Dice ahí que el pueblo de Israel en esos tiempos sacrificaba y ofrecía incienso al Señor en los lugares altos. Este tipo de adoración en cuanto al lugar, geográficamente hablando, era una costumbre también de los pueblos paganos, adorar en los lugares altos. Hasta ese momento, como bien dice el escritor, no había un templo, un lugar dedicado a la adoración a Dios. Por lo tanto, el adorar, el ofrecer sacrificios y ofrecer ofrendas en lugares altos era algo aceptado por Dios, mientras, ¿verdad?, se llegaba a este momento en la vida de Israel de que ellos tuvieran un lugar dedicado y consagrado al nombre del Señor, como dice el pasaje. Ahora, creo que tal vez es la razón por la cual el escritor subraya lo siguiente: el amor y la obediencia, la lealtad, la pasión de Salomón para con Dios. Dice, aún siendo el rey, pues él también tenía que ir, en este caso a Gabaón, y ofrecer allí sus sacrificios y sus ofrendas. Gran parte del reinado de David, como lo vimos en su momento en el segundo libro de Samuel, y en estos primeros años del reinado de Salomón, el tabernáculo de Moisés, estuvo precisamente en esta localidad, ¿verdad?, de Gabaón, a unos 10 kilómetros al noreste de Jerusalén. En este pueblo, ahí estaba el tabernáculo. Pero en Jerusalén, ya David, ¿te acuerdas de aquel día cuando danzó y su mujer lo vio y lo menospreció? Cuando trasladó el arca precisamente de Gabaón a Jerusalén, David le hizo una tienda especial para alojar el arca del pacto. Y el sacerdote Sadoc era quien ministraba en el tabernáculo de Moisés en Gabaón y Abiatar en
Jerusalén, en esta tienda especial en la cual estaba el arca del pacto. Así que esto es más o menos, ¿verdad?, un trasfondo histórico de lo que está pasando en este momento. Pero el detalle importante es lo que se menciona ahí, que cuando Salomón llevó sus sacrificios aquel día y convocó a todos sus jefes, ofreció, dice, 1000 ofrendas delante de Dios. No estoy seguro si la expresión 1000 ofrendas se refiere a literalmente 1000 o alrededor de 1000, o sea, una forma en la que el escritor está expresando una cantidad incontable fuera de lo ordinario por parte de Salomón. Esta gran cantidad se debió, número uno, a la gran devoción y dependencia que Salomón, a sus pocos años de reinado, comenzaba a mostrar y a manifestar para con Dios. Es decir, vino con una adoración, digamos, extravagante, una forma fuera de lo común para acercarse a Dios. Y también puede deberse esta gran cantidad de sacrificios al hecho de que fueron convocados una gran cantidad de jefes, militares, políticos, etc. Pero lo que podemos inferir de este acto extravagante de adoración de Salomón son tres cosas. Número uno, que se deriva de una preocupación en el corazón de Salomón, preocupación de la cual vamos a hablar ahorita en los versos más adelante. Cuando Dios se presenta a Salomón y le dice, ¿qué es lo que quieres?, Salomón, en su oración o en su petición, está expresando una preocupación. Y entonces, creo que Salomón no solamente en este sueño o en esta visión en la que vio a Dios que le hacía esta pregunta o le ponía delante de él una oferta, no es ahí donde Salomón dice, pues, ¿qué pediré? Creo que voy a pedir sabiduría para gobernar porque me siento un inútil. Más bien obedece, pienso y supongo, obedece que todo este acto de adoración de Salomón obedece precisamente a Dios, vengo delante de ti porque tengo una gran necesidad. Entonces, todos estos sacrificios pueden derivar, ¿no?, o derivan de una preocupación en el corazón de Salomón. Quiero invitarte a que vayas tomando nota en tu mente, en tu corazón, en cuanto a esto. Cuando nos acercamos a Dios para pedir algo, somos impulsados por una necesidad, por una preocupación. Somos empujados por un factor externo que nos lleva, y pudiéramos decir, entre comillas, nos obliga a venir delante de Dios porque sabemos que Él es el único que puede proveer para todas nuestras necesidades. En segundo lugar, creo que Salomón buscaba la bendición de Dios. Él está comenzando su reinado, tiene puestos sus pies en unos zapatos muy grandes, ¿verdad? Esta forma de expresión, cuando decimos no puedo llenar sus zapatos, cuando heredas o se te transfiere una responsabilidad que alguien desarrolló muy bien, en este caso David. Imagínate el peso que había sobre los hombros de Salomón, porque siempre se le iba a decir Salomón, hijo de David. Siempre se le iba a comparar con lo grande, lo exitoso que fue su padre. Y Salomón está queriéndose acercar a Dios porque quiere la bendición de Dios a estos inicios de su reinado. Y número 3, porque creo que tenía un gran interés en hacer un buen papel como rey. Su genuinidad en cuanto a esto creo que derivó precisamente en lo que tenemos como punto número 2 en el verso número 5. Vamos a leer lo que dice el versículo número 5. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Este punto número 2 es la oferta. Dios había recibido con agrado las ofrendas de Salomón. Quiero que veamos todo lo que está pasando en el capítulo 3 como un solo evento. No vamos a ubicar nada en otro tiempo o en otro momento, porque precisamente dice el verso 5, esa noche. Es decir, inmediatamente después de que ofrecieron todos sus sacrificios, todas sus ofrendas, esa noche en una visión, en un sueño, Dios se le apareció a Salomón
con una pregunta que quien no la quisiera, ¿verdad? Dime qué es lo que quieres, lo que me pidas, yo te lo daré. En esta, ¿verdad? Como te decía, hay una interacción entre cada uno de estos tiempos y de estos momentos en los que se desarrolla esta historia. Y entonces primero tenemos a Salomón viniendo delante de Dios con ofrendas, con sacrificios, con una necesidad delante. Y la pregunta de Dios tiene que ver con esa ofrenda. Ojo, y pon atención a esto. No significa, digo, para que no nos vayamos a piratear, que cuando Dios vio una ofrenda tan extravagante de sacrificios, entonces Dios se sintió ni obligado, ni animado, ni inspirado a, mira, me trajo 1000 ofrendas, Salomón, dime qué quieres, aquí estoy a tus órdenes, pídeme lo que tú quieras. No, vamos a regresar un poco. Las ofrendas de Salomón obedecen a una necesidad en su corazón. Salomón vino a tocar la puerta del corazón de Dios. Y entonces es que Dios, cuando se aparece en este sueño, le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Porque sé que estás acudiendo a mí porque me necesitas. Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Ahora, esta es una pregunta muy fuerte. Pídeme lo que quieras. Perdón, esta es una oferta. Esta es una oferta muy fuerte. Pídeme lo que quieras porque lo que tú me pides yo te lo voy a dar. Obviamente, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, ni hace este tipo de ofrecimientos a diestra y a siniestra. Dios está viendo el corazón de Salomón. Dios está conociendo las intenciones de Salomón. No pensemos que si nuestro corazón está dividido entre Dios y el mundo, algún día escucharemos algo así. Dime qué quieres y yo te lo voy a dar, porque seguramente si tenemos un corazón dividido, pues escogeremos o pediremos cosas que no son conforme a su voluntad y Dios nunca da algo que no esté conforme a su voluntad. Eso dice la Escritura, ¿no? Pero entonces, imagínate a Salomón en esa noche, escuchando a Dios, diciéndole, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Esto nos lleva al punto número 3 y veamos también esta interacción. Ahora Dios está poniendo delante de Salomón una puerta abierta, una chequera en blanco. Pon la cantidad que yo voy a firmar. El punto número 3, que es la petición que Salomón hará delante de Dios, la encontramos en los versos 6 al 9. Vamos a leer versos 6 al 9, por favor. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Esta petición se divide en 3 secciones importantes. Y la verdad es que de entrada, cuando uno ve la respuesta que Salomón dio a la oferta que Dios puso delante de él, pues ya de entrada, aún sin haber recibido esta dotación especial de sabiduría, ya comienza, como dicen por ahí, ¿verdad? Ya se le ve la zanca al pollo. Ya se le empieza a ver dotes de sabiduría. Porque hacer una petición como esta, honestamente, pues es digno de elogio. Pero vamos a ver estas 3 secciones en las que se divide la petición de Salomón. La primera es que él se ve como un tercero beneficiado. Un tercero beneficiado porque reconoce en el verso 6 que él está en el trono y que ha recibido beneficios que simplemente son como un efecto positivo colateral, porque fueron dadas estas promesas a David. Dios se las dio a David porque amó a David y a David le dijo, por amor a ti, habrá siempre un hijo tuyo en el trono, etcétera, etcétera. Cosas de las que ya hablamos también en el segundo libro. Y esto nos puede a nosotros ayudar
porque recuerda, el objetivo de esta lección es que sepamos cómo aplicar estos principios a nuestra propia experiencia y a nuestra relación con Dios al momento que nos acercamos a Dios para pedir cualquier cosa. Porque Salomón reconoce que él no tiene mérito propio. Tú le has dado a mi padre, le mostraste amor fiel siempre y ahora le sigues mostrando su amor porque le estás prometiendo, al ponerme a mí como rey, le estás prometiendo, perdóname, le estás cumpliendo lo que le prometiste. Entonces Salomón dice, pues yo estoy aquí sin haber hecho absolutamente nada para ganarlo. Hasta habla de una actitud sencilla delante de Dios como la que tú y yo debemos cultivar cuando nos acercamos a Dios para pedir cualquier cosa. Nadie puede acercarse a Dios, ¿verdad?, a demandar algo. Esto lo vimos recién en la lección, en las lecciones anteriores. No podemos acercarnos a Dios para reclamar derechos. Salomón, fíjate cómo hasta este momento igual mantiene su corazón mesurado y entendido de que Dios da por gracia. Número 2, la segunda sección de esta petición es que reconoce su incapacidad para gobernar. Fíjate, a pesar de que es joven, y tú sabes, para quienes fuimos jóvenes, cuando éramos jóvenes, sentíamos que los ya mayores, ¿verdad?, eran obsoletos y que no podían enseñarnos y no podían decirnos cómo vivir. A veces no escuchábamos consejos porque cuando uno es joven, no todos, ¿verdad? No quiero jalar parejo, pero estoy hablando de mí. Uno siente que uno se la sabe de todas. En mi caso, tendría mucho que contarte, lo voy a omitir por cuestión de tiempo, pero fui una persona sumamente, demasiado, hoy que veo hacia atrás, demasiado orgullosa y siempre pensé que yo podía hacerlas por mi propia cuenta. Y hoy lamento haber tenido actitudes tan feas para con mi papá y para con personas que con tanto cariño me quisieron aconsejar en su momento. Pero Salomón es un joven que está recibiendo el trono y no toma decisiones a título personal. Viene delante de Dios con una necesidad y le dice, soy incapaz, fíjate, usa esta expresión de soy como un niño pequeño que no sabe ni entrar ni salir. O sea, se está plantando en una posición de soy un verdadero inútil. No hay algo que yo pueda hacer, o que se me ocurra hacer para gobernar esta nación. Esto es un acto, creo, convencido estoy, de genuina humildad. Entonces toma nota, ¿eh? Lo primero es, somos terceros beneficiarios. ¿Por qué? Porque a través de Cristo somos beneficiarios de todas las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. En Cristo somos beneficiarios de todo eso. Pero número 2, acercarnos delante de Dios con humildad, reconociendo que necesitamos de Él siempre. Y número 3, la tercera sección de esta petición es que Salomón expone la causa. Y ahí nos vamos a ir acercando más ahorita ya a lo que es nuestro tema central de esta lección número 3. Te voy a pedir algo, Dios, pero no es para mí. Te voy a pedir algo por el bien de tu pueblo. Dame sabiduría para beneficio de tu pueblo. Uno supondría, ¿verdad?, que si Dios se nos aparece en sueños y nos dice, ¿qué es lo que quieres? Lo que tú me pidas te lo voy a dar. Ya sabes, a veces nos agarra lo espirituales y decimos, no, pues yo pediría esto, aquello, cosas espirituales, pero honestamente, ¿quién sabe cómo reaccionaríamos ante una realidad así? ¿Quién sabe qué cosas pediríamos? Pero Salomón, ante una oferta tal, creo que lo único que hizo es exponer delante de Dios lo que ya venía siendo, como te dije al principio, una preocupación en su corazón. ¿Cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a saber cómo regir a este pueblo? ¿Cómo voy a llevarlo hasta más adelante de donde mi padre lo trajo? En fin, toda la carga que pesaba sobre sus hombros, pero ahora vista hacia adelante. Y entonces, la petición, dividida en estas 3 secciones, creo que hace de este ruego de Salomón algo preciso, algo exacto y sobre todo, como vamos a ver ahorita en el punto siguiente, algo agradable
al Señor. Ahora, lo que Salomón pide, vamos a leer nuevamente el verso 9, porque lo que Salomón pide es sabiduría. Verso 9, nuevamente, dice así: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Sabiduría proviene del vocablo hebreo jokma, que significa destreza y habilidad, o astucia e ingenio. En el Nuevo Testamento, que se deriva del griego, tiene otra connotación, ¿verdad? Un poco más profunda, pero pues estamos leyendo el Antiguo Testamento y vamos a ubicarnos allá porque Salomón lo que está pidiendo es esta capacidad de desarrollar discernimiento, capacidad para hacer la diferencia entre el bien, el mal, destreza, habilidad, astucia, ingenio. Necesito todas esas cosas para poder gobernar un pueblo tan grande. Y Salomón hace la petición a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente y el origen de la sabiduría. Basta con que vayas a los Proverbios, comiences a leer los primeros 8 capítulos y te des cuenta. De hecho, te voy a recomendar, de una vez te adelanto, lo tengo en mis notas más adelante, pero te adelanto, Proverbios capítulo 8 particularmente. Pero si puedes leer los primeros 8 capítulos del libro de Proverbios que escribe precisamente este hombre Salomón, te vas a dar cuenta de lo que para él representaba esta petición en cuanto a lo que la sabiduría es. Ahora, en términos prácticos para ti y para mí, si es que es sabiduría lo que quisiéramos pedir, es una cualidad progresiva. Es algo que, bueno, a diferencia de Salomón, que se le dio de lleno, y a pesar de que se le dio de lleno, también la ejercitó y también la desarrolló. Bueno, cuanto más nosotros tenemos que trabajar en cuanto a la sabiduría, entendiéndola como algo progresivo. Algo que se basa en la experiencia, la observación y la reflexión. Meditar en cuanto a la sabiduría espiritual y desarrollarla. Esta capacidad, ¿verdad? La sabiduría se asocia con prudencia, paz, resolutividad, consejo, inteligencia, comprensión. La sabiduría tiene muchas connotaciones y tiene muchos campos de acción. Hace muchos años, más de 20 años, escuché a alguien, un amigo allá en mi ciudad, que me dio una definición en su momento de sabiduría. Él escuchó de alguien más y me pareció muy práctica y quiero compartirla contigo. Pero él decía que la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. En pocas palabras, una persona no es sabia por saber. Una persona es sabia por hacer. Así que Salomón expone seguramente todas estas cosas delante de Dios y le dice: Dios, yo quiero saber cómo proceder, porque tengo una tarea muy grande delante de mí. Y si lo hago bien, tu pueblo se va a beneficiar. Porque si lo hago mal, y si lo hago mal porque no sé cómo hacerlo, el perjudicado será tu propio pueblo. Me encanta el libro de Proverbios, sobre todo en el capítulo 8, te mencionaba hace un momento, porque personifica a la sabiduría. Dale una leída ahí al capítulo 8 del libro de Proverbios, deleítate en él, y luego te invito a que leas 1 Corintios, capítulo 1, verso 30, y Colosenses, capítulo 2, versos 2 y 3. Porque cuando lees estos 3 pasajes, la personificación de la sabiduría en Proverbios 8, pero luego como el apóstol Pablo habla de Cristo como la sabiduría de Dios, como aquel, ¿verdad?, en quien están escondidos, dice los tesoros, dice Colosenses, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Imagínate lo que tú y yo tenemos a nuestro alcance. A través de Cristo tenemos la sabiduría a nuestra disposición. De hecho, es un don del Espíritu Santo. Bueno, todo esto, ¿verdad?, seguramente lo vas a desarrollar ahí con tu semilla en casa, con tu grupo. Hay muchas cosas, mucha tela de donde cortar. Ahora vamos al punto número 4, que es la respuesta de Dios a la petición de Salomón. No olvides, hay interacción entre cada uno de estos tiempos, de esos momentos.
se están interrelacionando unos a otros. Comenzamos con la ofrenda de Salomón, luego la oferta de Dios, ahora la petición de Salomón, ahora la respuesta de Dios, versos 10 al 14. Vamos a leer versos 10 al 14. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. El punto número 4, la respuesta, se divide también, curiosamente, en 3 secciones igualmente importantes. La primera de ellas, en el verso 10, fue que la petición de Salomón fue agradable delante de Dios. Te decía en un principio, ¿verdad? Un hijo viene con su papá a pedirle una cantidad inusual de dinero. Pero si la respuesta o la justificación que el hijo da para pedir algo tan particular, seguramente, si es una respuesta correcta, hará que el padre saque la chequera y firme. Cuando dice el verso 10 que la petición de Salomón fue agradable delante de Dios, mira cómo me ha hecho pensar en cuántas peticiones tú y yo pudiéramos hacer a Dios, que si son hechas con sabiduría y con inteligencia, con un propósito, sean agradables delante de Él. Y creo yo que cuando una petición que ponemos nosotros delante de Dios es agradable a sus ojos, es prácticamente considerada una respuesta positiva de parte de Él. La segunda sección de la respuesta de Salomón tiene que ver, de la petición de Salomón, perdón, tiene que ver con que fue sabiduría lo que él pide, pero es sabiduría con propósito, como vimos en el punto anterior, versos 11 y 12, que son los versículos clave de nuestra lección. Y llama la atención ahí lo que Dios le dice: por cuanto no pediste fama, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, te voy a conceder lo que me pediste. Yo tengo una teoría, es una teoría solamente, y es personal. Creo yo que a pesar de que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, uno supondría que Dios no se sorprende con nada. Que la omnisciencia de Dios es tal que pues simplemente cuando las cosas suceden, pues suceden y Él pues no se sorprende porque ya lo sabe. Es como cuando alguien te dice: oye, te voy a regalar algo en tu cumpleaños, dime qué quieres, ¿no? Y tú le dices: pues quiero un libro. Ok, y la persona va, envuelve el libro, te lo lleva con un moño y todo, y te dice: aquí está tu regalo. Tú ya sabes qué viene en la caja y pues ya no te sorprendes, ¿verdad? Ya nada más lo abres y lo agradeces. Dudo mucho, honestamente, dudo mucho que Dios funcione así. A pesar de que es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo. Dudo que sea así porque en la Escritura lo vemos una y otra vez asombrándose. ¿Te acuerdas cuando Jesús se asombró de la respuesta de aquel centurión? Dijo: wow, ni aún en Israel le haya dado tanta fe. Pues él en su omnisciencia lo conoce todo, pero no deja de sorprenderse. Y me encanta, quiero pensar eso, por eso te decía, es una teoría muy personal. Pero a pesar de que Dios conoce el corazón de Salomón, cuando Salomón verbaliza, aunque fue en un sueño, ¿verdad? Pero expresa y le dice: quiero sabiduría para guiar a tu pueblo porque soy un inútil en esto. Dios creo que se sorprendió. Quedó gratamente sorprendido y le dijo: por cuanto no me pediste riquezas, fama, te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Así que esta es esta segunda sección de la respuesta de Dios a Salomón. La tercera sección, aquí en el punto número 4, me encanta y le llamé
el beneficio colateral, la generosidad de Dios en los versos 13 y 14. Te voy a conceder, le dice en el verso 11 y 12, sabiduría. No ha habido antes de ti otro como tú, ni habrá después de ti otro como tú. Bueno, eso ya obviamente pues cierra la puerta a la posibilidad de que se levante otro Salomón en la historia. De hecho, no se ha levantado otro hombre como Salomón, porque fue un pacto que Dios hizo con una promesa que Dios le dio. Pero en los versos 13 y 14 le dice, pero mira, aparte de que te concederé lo que me has pedido de una forma igualmente extravagante, porque no solamente te concederé sabiduría, sino que te haré el hombre más sabio y entendido de todos los tiempos. Ahora en mi generosidad también te voy a dar lo que no me pediste. Te daré fama, riqueza, y si me obedeces, y obviamente ahí viene el sí condicional, ¿verdad? Y si me obedeces y acatas mis mandamientos, también te daré una larga vida. ¿Qué respuesta de parte de Dios? Y me encanta pensar, otra vez, que si nuestras peticiones delante de Él son peticiones con propósito, que pudiéramos tener una respuesta así. Por cuanto lo que tú me estás pidiendo es fe, o me estás pidiendo amor, o me estás pidiendo que te fortalezca o que te ayude a perdonar, etcétera, etcétera. Peticiones con propósito, porque la lección de hoy se llama obviamente sabiduría con propósito porque estamos hablando de Salomón. Pero tenemos que ampliar, ¿verdad? Nuestro abanico de posibilidades y de opciones, porque nosotros venimos delante de Dios con peticiones todos los días. Pero ojalá que nuestras peticiones sean peticiones con propósito. Imagínate, y que Dios, cada vez que traigamos delante de Él una petición con un contexto como este, que Dios diga, pues te voy a dar lo que me pides, pero también lo que no me estás pidiendo te lo voy a dar, porque tu petición es agradable delante de mí. Es casi inevitable comparar esto con Santiago capítulo 1, verso 5, donde Santiago, ¿verdad?, dice, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios. Él da a todos abundantemente y sin reproche. El verso 5, ¿verdad?, es una promesa excelente, maravillosa, y hemos hablado mucho acerca de esto y pudiéramos ligarla a esto que estamos viendo, pero no pierdas de vista que el verso 5 está incrustado en todo un escrito que va desde el verso 1 hasta el último versículo de la epístola completa. Te animo a que no solamente veas Santiago 1:5 y de ahí te agarres o nos agarremos y digamos, Señor, pues yo te pido sabiduría porque dice tu palabra que me la vas a dar abundantemente y no me vas a reprochar, no me vas a preguntar para qué la quiero. No, hay un contexto. Lee desde el verso 1. Santiago está escribiendo a personas que están teniendo problemas, adversidades, que están batallando con su fe, que están teniendo 1001 asuntos difíciles de resolver, la tentación, dice todavía en el capítulo 1 habla acerca de la tentación, las pruebas, etcétera, etcétera. Ahí está incrustado el verso 5. ¿Necesitas sabiduría para todas estas cosas? Pídela a Dios. ¿Cuáles son las implicaciones en todo esto? Que pudiéramos pedir sabiduría con deseos egoístas, pudiéramos pedir sabiduría para provecho y beneficio personal y honestamente, esa no sería una petición agradable delante de Dios. Y dudo mucho que Dios respondería a una petición así. Así que, si Dios te pregunta, ¿qué quieres?, también en nuestra respuesta tendríamos que decir qué queremos y para qué lo queremos. Te animo a que hagas este ejercicio. Cada vez que traigas delante de Dios una petición, no solamente le digas qué, sino para qué. Y en ese para qué pudiéramos nosotros mismos caer en cuenta de que estamos pidiendo algo, pues como también Santiago dice, ¿verdad?, para gastar en nuestros deleites, etcétera, etcétera. Y también Santiago dice ahí mismo, no piense que quien pida así recibirá cosa alguna de parte de Dios. Te animo, lee toda la epístola de Santiago. Vamos al punto número 5. Punto número 5 es la convicción. Estamos ya casi por terminar, pero igual volvemos a ver esta interacción entre cada uno de estos tiempos. Dios ya responde a Salomón en este sueño
y le dice, te daré esto y también te añadiré aquello. Y entonces en el verso 15 vemos ahora una convicción que se gesta en Salomón. Vamos a leer, solamente leamos el verso 15. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y ahí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Te mencionaba hace un momento que en la epístola de Santiago, en el verso 5, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero verso adelante dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque quien duda, dice, es como las olas, ¿verdad?, que son arrastradas por el viento y llevadas de un lugar a otro. No piense, dice, que quien pida dudando recibirá cosa alguna del Señor. Si traes el pasaje de Santiago a la experiencia de Salomón acá, cuando él despertó de aquel sueño, supo que había sido un sueño, pero como te decía, está ligado todo lo que pasó un día antes, y él, convencido en su corazón de que Dios se había presentado delante de él, dio esas palabras de Dios, las atribuyó con fidelidad. Es decir, si Dios le prometió a mi padre David y le fue fiel y Dios nunca faltó a ninguna de sus promesas, Dios tampoco va a faltar a esta promesa que me ha hecho. Por lo tanto, Salomón dio el asunto como un asunto concluido. Recibiré de Dios lo que Él me ha prometido. Imagínate, me hizo recordar, o sea, indistintamente cuando estaba leyendo esta porción, me hizo recordar lo que leímos hace mucho tiempo ya en 1 Samuel capítulo 1. Te animo también, lee 1 Samuel capítulo 1 y vas a ver cómo Ana, la madre de Samuel, precisamente el protagonista del libro, hace una petición a Dios y el sacerdote Elí, que está ahí, le dice, mujer, deja ya de emborracharte, porque era tanto su lamento que parecía que estaba ebria. Y ella dijo, Señor, no es que esté ebria, estoy aquí derramando mi alma delante del Señor. Y Elí, por ser el sumo sacerdote, ¿verdad?, declaró una bendición sobre ella y le dijo, ve a casa y que el Señor conceda la petición que le has hecho. En ese momento dice que Ana se levantó en plena certidumbre de fe, celebró la fiesta, la festividad junto con su esposo, porque ella dio por sentado que Dios cumpliría su promesa, tal cual sucedió, vemos en el mismo capítulo 1. Una respuesta de fe, una convicción. Cuando traigamos delante de Dios una petición, que sepamos que es una petición conforme a su voluntad, que no es una petición egoísta, que no es una petición para provecho personal, que es una petición con propósito. Levántate de ese lugar donde hayas doblado tus rodillas con fe y convicción de que Dios contestará tu petición. Vamos al punto número 6 y con esto vamos a concluir. Haremos una lectura extensa desde los versos 16 hasta el verso 28 para solamente cerrar con algunas observaciones. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle, ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo. Entonces la otra mujer interrumpió. Claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío. No, dijo la mujer que habló primero. El niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo, aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada. Así que le trajeron una espada. Luego dijo, partan al niño que está vivo en 2
y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, que lo amaba mucho, gritó: «Oh, no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten». En cambio, la otra mujer dijo: «Me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las dos». Entonces el rey dijo: «No maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre». Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. La historia de estas dos mujeres se relata, creo yo, por una razón: resaltar la fidelidad de Dios. Ciertamente evidencia la sabiduría que emanaba de Salomón ya inmediatamente después de aquel encuentro que tuvo con Dios. Pero ante una situación como esa, como es tal vez las situaciones que tú y yo enfrentamos cada día, en la que necesitamos discernir entre el bien y el mal, necesitamos saber qué decidir, necesitamos saber por dónde ir, en fin, la lista pudiera ser larga de todas las cosas a las que nos enfrentamos cada día. Salomón se encontró ante una situación muy compleja, en la que estaba de por medio la vida de un niño y la infelicidad de una madre. Sin embargo, aunque para nosotros, ¿verdad?, tal vez visto ya en retrospectiva, pudiera ser algo que cualquiera diría equivocadamente. Cualquiera diría: pues yo también pudiera haber pensado algo así. La realidad es que no. Hay veces que no sabemos ni siquiera qué decisiones tomar en situaciones muchísimo más simples. Por eso nos vendría bien, ¿verdad?, un baño de humildad para reconocer que, como alguien dijo el día de ayer, alguien que escuché el día de ayer, la verdad es que no tenemos el control de nada en la vida. No sabemos cómo resolver la mayoría de las cosas y de los problemas y de las situaciones que enfrentamos a lo largo de la vida y del tiempo. Pero aquí Salomón tomó una decisión sabia, porque Dios le había dotado de una sabiduría muy profunda, de una capacidad de discernimiento para ser asertivo en sus decisiones. Pero esta historia se plasma ahí porque el escritor quiere dejar en claro que Dios estaba cumpliendo su promesa, que Dios estaba respaldando a Salomón. Obviamente, a lo largo del libro de los Reyes veremos muchas otras cosas. Estaremos interactuando con el libro de Eclesiastés, tal vez con el libro de Proverbios también, porque es imposible, ¿verdad?, no recordar y no reconocer a través de los escritos de Salomón la sabiduría que recibió de parte de Dios. Ya hablaremos de ello, ¿verdad?, conforme vayamos avanzando. Pero quiero cerrar con esto. Sepamos pedir. Sepamos venir delante de Dios. Sepamos exponer nuestra necesidad. Hagámoslo con inteligencia espiritual. Muchas veces venimos a hacer peticiones a Dios motivadas por nuestra carne. El temor, la preocupación. Y creo que eso no nos ayuda. Pero pidamos a Dios, ¿verdad?, inteligencia espiritual. Dice el apóstol Pablo en Romanos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros, dice, no sabemos pedir como conviene. Esto habla de nuestra incapacidad aún en el pedir. Así que bien haríamos, ¿verdad?, en solicitar la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo al momento de venir delante de Dios con nuestras peticiones. Si quieres algo para ti, siempre piensa que eso que estás pidiendo para ti beneficie también a los demás. Haz de tus peticiones una petición con propósito. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 4. Hasta entonces. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.